Bendiciones especiales en este día. Que la paz de Dios esté con cada uno de ustedes. Soy el pastor Waldo Castillo y les doy la más cordial bienvenida a nuestro segundo encuentro de este masterclass que hemos titulado La Biblia, el libro de Dios. Ustedes, junto a su familia, son bienvenidos a este encuentro de crecimiento espiritual y desarrollo en la palabra del Señor. Bienvenidos a Masterclass, la Biblia, el libro de Dios. La Biblia es la palabra de Dios revelada y entregada de forma escrita a los hombres. La Biblia fue dada por inspiración divina mediante el poderoso ministerio del Espíritu Santo. Es en la Biblia donde Dios se da a conocer de forma fiel y confiable. La Biblia es el mensaje de Dios para la humanidad, en la que Dios se muestra a sí mismo, su poder, eternidad, grandeza, sabiduría, amor y omnipotencia. Solo en la Biblia encontramos información verídica e inerrante acerca de la creación del mundo, la creación del hombre a imagen y semejanza de Dios, la promulgación de la ley de Dios, la creación de la iglesia y la conclusión de la historia humana conforme a los eternos y soberanos designios de Dios. En la lectura de la Biblia encontramos vida, fortaleza, sabiduría, salvación y esperanza. La Biblia es vida a nuestro espíritu, medicina para el alma, luz a nuestros ojos, fuerza a nuestros huesos y agua fresca al corazón. La Biblia instruye, corrige, exhorta, guía, alumbra, edifica, perfecciona y nos atrae a lo eterno. La Biblia es el martillo de Dios contra la ignorancia, el error, el pecado y la muerte espiritual. Al entregarnos la Biblia, Dios nos brinda acceso a su mente, nos acerca a los tesoros eternos de su corazón, nos convida a conocer su persona y nos sienta a la mesa del manjar celestial. Atacada, mas nunca vencida, refutada, pero jamás detenida, perseguida, mas nunca conquistada, desacreditada por muchos, pero amada y obedecida por miles. La Biblia es la voz de Dios, es la espada del Espíritu. La Biblia convierte el alma, hace sabio al simple y aleja la soberbia del corazón. La Biblia es la verdad de Dios, saeta en manos del valiente, lanza que penetra hasta los tuétanos, medicina que cura, torrencial de agua que limpia, maná del cielo, espada que corta, martillo que quiebra, fuego que quema, revelación que trae salvación. Sin lugar a duda, la Biblia es el libro de Dios. Nuevamente le damos la bienvenida a nuestro Masterclass, la Biblia, el libro de Dios. Y antes de comenzar, queremos invitarle a que usted notifique a sus amigos, compañeros de trabajo y hermanos en la fe que deben estar suscritos a nuestro canal de YouTube, Pastor Waldo Castillo Oficial, porque esta es una transmisión exclusiva a través de nuestro canal de YouTube.
Usted no podrá encontrar este material colgado en ninguna de las demás plataformas que utilizamos en nuestro ministerio, porque es una transmisión exclusiva para nuestro canal de YouTube, Pastor Waldo Castillo Oficial. En nuestro último encuentro estuvimos estableciendo las bases de nuestro estudio y hablamos sobre la importancia de conocer el significado de la expresión palabra de Dios, y también exploramos algunas formas y maneras en las que Dios se dio a conocer, formas y maneras en las que Dios habló al hombre, porque Dios es un Dios que se ha revelado y que se ha dado a conocer. Mencionamos que la manera más expedita, la manera más franca e idónea de conocer a Dios fue a través de la encarnación de su Hijo Jesucristo. Esta doctrina de la encarnación nos enseña, nos manifiesta a Dios de manera muy, pero muy especial. La palabra Apocalipsis, que es como se traduce el término Apocalipsis, nombre del último libro de la Biblia, significa manifestación, quitar el velo o darse a conocer. Hay otros términos también en la Biblia como faneró, que se utilizan para hablar de revelar o de manifestar, pero definitivamente Dios quitó el velo. Dios se ha dado a conocer, y a través de su Hijo Jesucristo y a través de la revelación especial, que es el contenido de las Sagradas Escrituras, son las fuentes más fidedignas y seguras para nosotros conocer a Dios, su carácter y su amor para con cada uno de nosotros. En este día queremos entrar a una segunda parte de nuestro masterclass, y es específicamente la manera, el formato como llegó a constituirse o a componerse la Biblia. La Biblia es un libro especial, es el libro de los libros, la Biblia, y tiene toda una historia de composición. Es importante que los estudiantes de la Biblia comprendan que nosotros no recibimos este libro que contiene los 66 libros que leemos como palabra de Dios, no los recibimos juntos, sino que la escritura, la composición y redacción de cada uno de estos libros se desarrolló a través de un periodo extenso de tiempo. Ocurrieron 1600 años para toda la composición de la Biblia como tal. Recuerden que la palabra Biblia es la traducción del término biblos, y ese término biblos lo tomamos de un puerto que había en Siria, donde nacían muchas cañas de papiro. El papiro era un junco o caña que crecía en lagos pequeños, tanto de Egipto como de Siria, y que eran exportados en grandes cantidades a otros lugares. Esta caña, o de esta caña, se extraía una especie de telar o rollo que se utilizaba para la escritura. Debido a que estos rollos y estos materiales eran conseguidos en biblos, en este puerto, de ahí sale el nombre de libros. Libros es luego llevado al singular femenino como la Biblia, que viene derivado de biblos, que es el puerto al que le he hecho referencia. Por la Biblia entonces se da a conocer la composición de aquellos 66 libros que toda la comunidad evangélica ha recibido como palabra de Dios. Ahora bien, estos libros no llegaron juntos. Estos libros no fueron escritos por una sola persona. Estos libros tienen toda una historia de redacción que es sumamente interesante conocerla. Para nosotros tener estos libros se tuvo que adoptar otro término, y ese término que fue adoptado por los padres de la iglesia y por la comunidad de Jamnia, que le conocerán más adelante de qué se trata, fue el término canon. Ahora, ¿por qué tuvimos que adoptar una regla, una norma o una medida para poder seleccionar los libros que compondrían lo que hoy nosotros conocemos como la Biblia?
es muy fácil de comprender la necesidad que había de establecer alguna forma de selección de cuál libro debía estar dentro de la Biblia y bajo cuáles criterios. Bueno, todos estos libros se fueron desarrollando gradualmente. En un periodo de 1600 años se escribieron todos los libros de la Biblia. 60 generaciones tomó la composición y redacción de todos los libros de la Biblia. En esta composición participaron 40 autores. 40 autores participaron en la escritura de los libros de la Biblia. Algunos piensan que solo fueron 39, otros piensan 40, pero podríamos decir que participaron 40 autores en la composición de la Biblia, de diferentes categorías, desde políticos, poetas, pastores, maestros, doctores, cobradores de impuestos, pescadores, toda una gama, eruditos, obviamente que sí, primer ministro como lo fue Daniel, profetas, una gama muy interesante de hombres participaron en la redacción y en el recibimiento y confección de los libros que componen la Biblia. Por ejemplo, es sumamente interesante el hilo de pensamiento conservado a través de todas las escrituras cuando fue escrita en 3 continentes distintos. Fue escrita en África, parte de sus libros, otros fueron escritos en Asia y otros en Europa. Habiendo sido escrito en 3 continentes distintos por 39 o 40 autores, durante un periodo de 1600 años, 60 generaciones, y habiendo participado una gama tan interesante e insólita de autores, se supone que debió haber algún tipo de incongruencia. Algunos de estos libros tienen una diferencia de hasta 500 a 600 años entre uno u otro de escritura. ¿Por qué se mantiene todo ese hilo de pensamiento, toda esta coherencia, toda esta forma tan normal de que a pesar de todas estas variables, el mensaje es el mismo? Cristo es el Hijo de Dios y Dios ama a la humanidad. Esto se debe a que Dios es el gran autor de la Biblia. Dios es el gran maestro y el gran coordinador de todo el proceso que nosotros llamamos las Sagradas Escrituras. Es relevante y debemos hacer énfasis en este punto que este libro fue escrito por una gama súper interesante de autores. Dije hace un momento que entre ellos había reyes, entre ellos había pastores, pescadores, cobradores de impuestos, doctores, maestros, primer ministro y hasta militares había en esta. Había un copero, porque Nehemías era un copero, había un pastor que era Amós, había un pastor de ovejas también que era David, que se llegó a constituir o fue constituido rey también, y luego poeta. Había pensadores como era Salomón, había eruditos como lo era también Pablo, había pescadores como lo fue el apóstol Pedro, y también hubo algunos de ellos que simplemente eran personas del común, del burgo, como Santiago, el hermano del Señor Jesucristo, Judas también, y por supuesto Juan, el escritor del Evangelio de Juan, de primera, segunda y tercera de Juan y del Apocalipsis. Un total de 40 autores participan en la confección de la Biblia. Debe llamarnos la atención cómo es posible que, habiendo sido escrita con todas estas variables y en 3 idiomas diferentes, el Antiguo Testamento fue escrito en el idioma hebreo. El idioma hebreo era el idioma de Canaán, o la lengua de los hebreos, como se conoce en Primero de Reyes. Era la lengua donde surgió el pueblo de Israel, la lengua que gobernaba todo aquel territorio conocido como Canaán, de donde surge Abraham y los patriarcas. Los primeros libros de la Biblia fueron escritos en este idioma hebreo. Posterior a ello, algunos párrafos son escritos en arameo, porque el arameo era la lengua, un derivado del hebreo que se escribe, que surge antes del griego constituirse como en el idioma internacional, antes de la conquista del gran conquistador
griego Alejandro Magno. Entonces el arameo era quien predominaba y fue sustituido por el griego. En la helenización, que es la inserción de la cultura griega en todos los dominios de Alejandro Magno, llega el griego a sustituir entonces los idiomas predominantes y los libros del Nuevo Testamento fueron escritos en griego. Esto es muy importante porque entendemos que hay 3 idiomas en la Biblia y predomina el hebreo y predomina el griego. La primera traducción de la Biblia es la Septuaginta. La Septuaginta es la traducción de la Biblia hebrea al griego que ocurre alrededor del año 250 a.C. De modo que tanto Cristo como los discípulos utilizaron la Septuaginta, que era la Biblia en versión griega, la Biblia hebrea en versión griega. La historia de la traducción de la Septuaginta se encuentra contenida en las cartas de Aristea, un documento histórico que plasma la manera de cómo uno de los reyes Ptolomeos, uno de los generales de Alejandro Magno, mandó a que llevaran la Biblia hebrea al idioma griego y constituyó a 70 ancianos que, según la tradición, en 70 días tradujeron todo el Antiguo Testamento al griego. Ahora, ¿cómo es posible, se preguntarán algunos, que el Antiguo Testamento haya sido traducido al griego para el año 250 a.C.? Bueno, ocurre que el último libro en ser escrito de los libros del Antiguo Testamento es el libro de Malaquías. Fue el último libro en ser escrito y esta escritura ocurrió alrededor del año 450 a.C., es decir, aproximadamente unos 180 a 150 años antes de la traducción de la Biblia hebrea al griego, conocida como la Septuaginta. Malaquías es el último libro en ser escrito del Antiguo Testamento. Algunos piensan que Job probablemente fue el primer libro del Antiguo Testamento en ser escrito. Antes de los libros ser escritos, recuerden que existía la tradición oral. Mediante la tradición oral se conservaba la revelación de familia en familia, pero todo conservado en la mente. Y la mente es un reservorio o una forma de conservar las cosas muy frágil, porque en la medida en que se va pasando de persona a persona, algunas variables y algunas condiciones propias de la edad, propias del clima, propias de las emociones, pueden alterar la fidelidad del contenido de lo que se está tratando de conservar. De modo que a partir de la tradición oral se desarrolla la escritura y se comienzan a conservar en algunos manuscritos en materiales de pieles de cabra, materiales de pieles de ovejas y también en algunos formatos más rústicos, aquellas cosas que se quieren llevar hasta la posteridad. El primer libro del Antiguo Testamento en ser escrito, según algunos, probablemente fue el libro de Job. El último fue el libro de Malaquías. 1500 años tomó escribir todos los libros del Antiguo Testamento. 100 años aproximadamente tomó escribir los libros del Nuevo Testamento, para un total de 1600 años en la escritura de todos los libros de la Biblia. A partir de la escritura del último libro del Antiguo Testamento, que como ya he dicho, fue Malaquías, entonces hay un periodo de silencio, aproximadamente unos 400 años de silencio, y ocurre entonces el periodo intertestamentario, el periodo que va desde la escritura o revelación de Dios del último libro de la Biblia hasta que Dios vuelve a revelarse y a hablar con el hombre. Hay un periodo de aproximadamente 400 años. En este periodo, conocido como el periodo intertestamentario, se llevaron a cabo una serie de movimientos literarios que son con los que se introduce la vida de Jesús y la vida de la iglesia y de los apóstoles ya en el Nuevo Testamento,
en la historia a partir del nacimiento de Cristo. Es a partir del nacimiento de Cristo, de su ministerio, de su muerte y de su ascensión, que los escritores y los discípulos que luego llegan a ser apóstoles comprenden que habiendo partido Cristo de la tierra, todas sus enseñanzas debían ser conservadas en formato de escritura. Y ahí comienzan a escribirse la historia de Jesús y también la revelación de la voluntad de Dios en el Nuevo Testamento a través de sus siervos. Y se inicia una nueva etapa de la escritura de la palabra de Dios, pero ahora posterior a Cristo, conocida como el Nuevo Pacto, los Evangelios, las cartas o las epístolas. Cuando regresemos de esta brevísima pausa, les informaré cómo llegaron a ser seleccionados los libros tanto del Antiguo Testamento como del Nuevo Testamento, que finalmente conforman lo que nosotros conocemos y tenemos hoy en la mano como las Sagradas Escrituras o la Biblia. Recuerde que esto es Masterclass, la Biblia, el libro de Dios, y usted no debe perderse ni una sola de las informaciones que estaremos compartiendo cuando regresemos de esta pausa. Saludos y bendiciones. Soy el pastor Waldo Castillo y estoy aquí para invitarte a que te suscribas a nuestro canal de YouTube, Pastor Waldo Castillo Oficial. Allí hemos colgado una serie muy interesante de materiales que serán de alta edificación para tu vida, para tu familia y para tu ministerio. Tenemos mensajes, enseñanzas, conferencias, estudios bíblicos, inspiración para vivir y un nuevo masterclass que ha sido pensado para llevar un conocimiento fresco de la verdad de la palabra de Dios. Es bien fácil, Pastor Waldo Castillo Oficial, y no olvides activar la campanita para que tan pronto podamos colgar nuevos materiales te llegue la notificación a tu dispositivo móvil. Pastor Waldo Castillo Oficial es nuestro canal de YouTube. Suscríbete hoy, suscríbete ahora mismo. Ven, mira lo que Dios está haciendo. Está levantando y salvando almas para su reino. Entra y ven, mira lo que Dios está haciendo. Está levantando y salvando almas para su reino. Ven, entra a la casa de Dios y juntos compartamos su palabra con amor y con alegría. Ven, entra a la casa de Dios y juntos compartamos de su amor, sanar el corazón y cumplir con la gran comisión. Somos pueblo de Dios, linaje escogido, generación separada para Dios. Somos casa de adoración. Ven, entra a la casa de Dios y juntos compartamos su palabra con amor y con alegría. Ven, entra a la casa de Dios. Visítanos los miércoles a las 7 de la noche y los domingos a las 9 de la mañana y 6 de la tarde. Casa de Adoración, Entra a la casa de Dios. un lugar para adorar, servir y amar.
Estamos de regreso en nuestro Masterclass, la Biblia, el libro de Dios. Y en nuestro segmento anterior estuvimos compartiendo algunas pinceladas acerca de la Septuaginta y acerca de la formación del canon. También estuvimos viendo el origen, nuevamente repasando algunos de los principios compartidos en nuestro primer bloque de enseñanza de la semana pasada. Ahora queremos ahondar brevemente un poquito más acerca del concepto de canon. El canon es muy importante porque es la norma o regla que utilizaron los hombres que conformaron los movimientos y grupos en los cuales se determinó cuáles libros conformarían la Biblia que tenemos nosotros hoy en día. Por lo tanto, resulta interesante que si afirmamos tener las Sagradas Escrituras, es decir, la voluntad de Dios expresada en mandamiento, resulta sumamente importante estar seguros de que los libros que componen la Biblia son los libros que tienen en sí mismos la autoridad de la palabra de Dios revelada a los hombres. De ahí la importancia de comprender el concepto de canon y la utilidad y pragmaticidad que le dieron quienes lo utilizaron y en el contexto que fue utilizado. Por ejemplo, podemos pensar que la palabra canon en primera instancia no fue utilizada única y exclusivamente para normatizar la selección de los libros que conformarían la Biblia o que conformarían el canon del Antiguo Testamento y posteriormente el canon del Nuevo Testamento, y ambos conjugados nos dan como resultado la Biblia que tenemos hoy. Esta palabra canon no fue utilizada exclusivamente para la selección de estos libros, sino que en la antigüedad era utilizada hasta en el derecho romano para dar significado a lo que debía ser normativo o regulatorio para algún ejercicio. De ahí que el término canon se le da el significado de norma o regla. Se utilizaba como medida también cuando queríamos hablar de alguna medida, de algún estándar, de alguna norma o regla que, pues, como su nombre lo indica, normatizaba o regularizaba la selección y el señalamiento de algún tipo de cosa que llegaría a ser normativa o estándar para algún ejercicio de alguna ciencia o de alguna práctica. En este sentido, utilizaron el canon para medir cuáles libros tenían las medidas, las regulaciones para conformar lo que a juicio de estos hombres sería la palabra de Dios. Primero, el canon del Antiguo Testamento debemos decir que no fue compilado en la misma medida en que fueron escritos. Los libros del Antiguo Testamento tienen una antigüedad hasta de 1500, 1600 años de haber sido escrito antes de que se conformara el canon formal del Antiguo Testamento. Por lo tanto, mientras fueron escritos, no entraron de inmediato a la canonicidad, sino que transcurrieron muchos años y allí vinieron a ser escritos los libros que conformaron la ley, los libros que posteriormente conformaron los libros históricos y los libros poéticos como nosotros le conocemos. La manera en que nosotros conocemos estos libros no es la manera como los judíos le conocen. Y es muy interesante ver la conformación de la Biblia hebrea, de la Tanakh hebrea. Es muy interesante ver que ella tiene una conjugación y una ubicación de los libros totalmente distinta como lo tiene la Biblia que nosotros utilizamos y que corresponde al Antiguo Testamento. En los días de la reforma de Josías podemos ver en la palabra de Dios que fue encontrado el libro de la ley. Y aquel libro de la ley, probablemente el libro de Deuteronomio, era considerado como el libro de Dios. Y aquel descubrimiento generó una gran revolución espiritual en los días de Josías. Así siguieron otra serie secuenciada de escritos de manos de los antiguos. Jeremías escribió, Isaías escribió también su libro,
Daniel plasmó las revelaciones que recibió de parte del Señor y se fueron conformando los libros que finalmente serían parte del canon del Antiguo Testamento. Según la historia de la conformación del canon y de la teología del canon, podemos ver que Malaquías fue el último libro en ser escrito y Malaquías ocupa el último lugar dentro de la Biblia nuestra en el Antiguo Testamento nuestro. Malaquías es el último libro, pero esto no se corresponde con la posición de esos libros en la Biblia hebrea, porque aunque Malaquías fue el último libro en ser escrito y en ocupar el último lugar en nuestra Biblia, en la Biblia hebrea el último libro es Segunda de Crónicas o simplemente Crónicas, porque conforma un solo libro. De modo que todos los libros que hoy entran en el canon del Antiguo Testamento no fueron aceptados, tampoco inmediatamente fueron revelados o fueron puestos en circulación. La necesidad que hubo de que se seleccionara los libros que serían considerados como canónicos surgió porque a partir del año 70, con la invasión del general Tito a Jerusalén y la destrucción de Jerusalén, los judíos devotos sinceros tuvieron la impresión de que si no se conservaban los libros que ellos consideraban como escritura sagrada, se perdería con el tiempo. De modo que un judío devoto ortodoxo le pidió a los líderes políticos romanos que le permitiera conformar brevemente el Sanedrín, que era el lugar donde se debatían las cuestiones religiosas del pueblo de Dios, y la finalidad de aquel debate sería darle la oportunidad de considerar cuáles libros debían ser considerados como escritura y cerrar definitivamente el canon del Antiguo Testamento. Esto ocurre después de la invasión de Tito en el año 70 y se lleva a cabo el concilio de Jamnia en el año 90 después de Cristo. Y es ahí donde concluye y se cierra definitivamente el canon del Antiguo Testamento. Es muy importante también señalar que no todos los judíos de aquel tiempo estuvieron de acuerdo con un único y exclusivo canon, sino que surgieron básicamente dos tendencias. La primera fue la tendencia del canon palestino. Este canon palestino tenía unos 22 libros y era más pequeño en su tamaño. Libros como Josué, Jueces, Samuel, Reyes, Esdras, Nehemías y otros más conformaban un solo grupo. Lamentaciones y Ruth conformaban libros diversos y algunos no fueron totalmente aceptados en ese primer canon palestino. Posteriormente surgió el canon helenístico, y este canon helenístico tenía, además de los 22 libros que componía el canon palestino, el canon helenístico tenía mínimamente 9 libros que no estaban incluidos dentro del canon palestino. Es por ello que hay un sector de la iglesia, incluida la iglesia ortodoxa griega, y también algún sector de la iglesia anglicana episcopal y obviamente la iglesia católica, que tiene en el Antiguo Testamento un grupo de libros distinto a los libros que tenemos nosotros, los de tradición protestante, y que no consideramos como canónicos. Entonces, ¿cómo lo consideran ellos? Ellos le llaman deuterocanónicos, protocanónicos, y nosotros le llamamos apócrifos. Deuterocanónico significa un segundo canon, y fue hasta el año 170 cuando uno de los padres de la iglesia, el obispo de Sardis, el obispo Melitón de Sardis, es la lista más antigua de los libros del Antiguo Testamento. En la lista de Melitón, obispo de Sardis, en el año 170 después de Cristo, encontramos la lista más antigua de libros del Antiguo Testamento. Pero no fue sino hasta alrededor del siglo IV donde definitivamente encontramos conjugado y aceptado todos los libros de la palabra de Dios, tanto del Antiguo Testamento como del Nuevo Testamento. Este debate transcurrió durante mucho tiempo.
Muchos de los libros del Antiguo Testamento no fueron aceptados por un sector y otros sí fueron aceptados. Surgieron literatura, como nosotros le llamamos literatura apócrifa. La literatura apócrifa era la literatura que no tenía canonicidad, que no era reconocida como inspirada ni que venía de parte de Dios, pero que sí tenía una utilidad práctica para el conocimiento de la historia y, según algunos sectores de la iglesia, también para prácticas religiosas. Entre esa literatura apócrifa de los siglos primeros postpatrísticos encontramos, por ejemplo, El Pastor de Hermas, que fue una carta escrita bajo un seudónimo, un pseudoepígrafe, y ello llegó a tener la misma autoridad que una de las cartas de Pablo. También encontramos, por ejemplo, el Apocalipsis de Pedro. Fue uno de los libros que no fue aceptado como canónico. También tenemos los Hechos de Pablo, que no fueron aceptados como canónicos. Y tenemos otros libros que corrieron a la par en el mismo rumbo que la literatura del Nuevo Testamento, pero que estos sabios y expertos dijeron que no tenían todas las características y que no llenaban la norma para ser parte del canon de las Sagradas Escrituras. De modo que podemos decir que el canon del Antiguo Testamento se cierra ya para el año 100, para el año 90 después de Cristo, el año 90 de nuestra era, en el Concilio de Jamnia, aunque algunos pensadores atribuyen que ya estaba cerrado para el año 100 antes de Cristo. Yo soy de los que me suscribo al pensamiento de que fue en Jamnia donde formalmente se cierra el canon del Antiguo Testamento y no se le da acceso a ningún otro libro considerado como canónico. Y también pienso que fue ya alrededor del siglo IV donde se termina y se cierra el canon del Nuevo Testamento para que nosotros podamos tener hoy el canon de las Sagradas Escrituras. Ahora, antes de pasar a otro punto, es importante que veamos cuáles son los libros que están en la Biblia hebrea y en qué formato. Porque la Biblia hebrea, es decir, nuestro Antiguo Testamento, no tiene la misma forma y la misma ubicación de los libros que tiene la Biblia hebrea. La Biblia hebrea tiene la siguiente conformación. Se divide en tres grandes grupos. Está el primer grupo, que es el grupo conocido como la ley. En ese grupo conocido como la ley o la Torá están los 5 primeros libros de la Biblia, que son idénticos a los nuestros: Génesis, Éxodo, Levítico, Números y Deuteronomio. Este es el primer renglón conocido como la Torá. Un segundo renglón en la Biblia hebrea es los profetas, del hebreo Nevilim. Nevilim es el término que es traducido como los profetas, y ese segundo bloque tiene 2 divisiones más. Conforma a los profetas anteriores, que está conformado este primer bloque por el libro de Josué, Jueces, Samuel y Reyes. Y es digno de señalar aquí que tanto Samuel y Reyes son un solo libro distinto al nuestro, que es Primera de Samuel, Segunda de Samuel, Primera de Reyes y Segunda de Reyes. El segundo bloque de los Nevilim es profetas posteriores y está conformado por Isaías, Jeremías, Ezequiel y los 12 profetas menores que están en nuestra Biblia de protestante. Aquí podemos ver que en este bloque no tenemos ni a Lamentaciones y tampoco tenemos a Daniel, porque en la Biblia hebrea Lamentaciones y Daniel están en otro segmento. La Torá conforma el primer grupo, los Nevilim conforman el segundo grupo. El tercer grupo es denominado las Escrituras o Ketubim o la hagiografía, como le llaman algunos. Y este tercer grupo está conformado también por 3 bloques. El primero es los libros poéticos. Y en los libros poéticos encontramos Salmos, Proverbios y Job. El segundo grupo de las Escrituras es conocido como el Megilot
o los 5 rollos. Y en estos están Cantar de los Cantares, Ruth, Lamentaciones, Esther y Eclesiastés. El tercer grupo dentro del segmento de los escritos es los libros históricos. Y aquí encontramos a Daniel, a Esdras, Nehemías, que en la Biblia hebrea son un solo libro, y finalmente a Crónicas, que en la Biblia hebrea también es un solo libro. Podemos ver que el orden de los libros también difiere en el Antiguo Testamento protestante. El Antiguo Testamento nuestro tiene otro orden diverso al Antiguo Testamento o a la Biblia hebrea. Y como hemos dicho ya en otro momento, la Biblia nuestra termina con Malaquías como el segundo libro, mientras que la Biblia hebrea termina con Crónicas como el último de sus libros. De la conformación de la Torá, de los Nevilim y de los Ketubim, es que sale el nombre Tanakh. A estas siglas se le agregan vocales internas a las siglas de Torá, Nevilim y Ketubim. Se le agregan vocales porque en el idioma hebreo no se escribían con vocales. Posteriormente se le agregan vocales y sale la palabra Tanakh, que es el nombre con el que se denomina a la Biblia hebrea. Hasta aquí hemos podido ver entonces la conformación de la Biblia hebrea y el canon y la forma en que fueron seleccionados y escritos algunos de los libros que conforman el canon del Antiguo Testamento. Posteriormente comenzaron a surgir después de Cristo, pues libros escritos de la mano de los discípulos y de los apóstoles que también fueron siendo aceptados y revisados por los padres de la iglesia en la era postpatrística y fueron siendo definidos y depurados gradualmente bajo determinados criterios. Ahora, alguien se puede preguntar, pastor, ¿cuáles fueron los criterios para la selección de un libro? ¿Cuáles normas o cuáles regulaciones o cuáles medidas debía cumplir un libro para ser tomado en consideración como libro canónico del Nuevo Testamento? Básicamente fueron 4 o 5 los principios que debían tener los libros para ser considerados como canónicos. Dentro de las regulaciones o normas que debían ser llevadas y completadas por los libros, eran estas las más regulares y las más comunes en la era postpatrística. Número 1, tenía que haber sido recibido por la tradición comunitaria, es decir, debía tener aceptación por la comunidad de fe, tenía que tener carácter de aceptación dentro de la comunidad de fe. Número 2, tenía que tener paternidad apostólica. Algún apóstol o algún discípulo de un apóstol debió haberlo escrito. Número 3, tenía que ser autoritativo. Por autoritativo entendemos que debía tener el poder de transformar la vida. Tenía que tener la capacidad de transformar la vida. Tenía que ser un libro que dijera, así dice el Señor, y tener la capacidad de transformar a las personas que se expusieran a su mensaje. Número 4, tenía que contener un mensaje dinámico y transformador. Dinámico y transformador era una de los requisitos finales que tenían que tener un libro para ser recibido como canónico. Además, debía llenar el requisito de si fue recibido, reunido, leído y usado por el pueblo de Dios, y otros agregaban el elemento que tenía que ser auténtico. Tenía que ser auténtico. Estas eran algunas de las regulaciones que tenían que tener los libros para ser recibidos como canónico. Los primeros libros en ser recibidos como canónicos en el Nuevo Testamento fueron los evangelios, que fueron a principios del siglo II. Posterior a los evangelios fueron recibidos como canónicos
las cartas de Pablo y el libro de los Hechos escrito por el doctor Lucas. Y luego fue recibida Primera de Juan, Primera de Pedro y Hebreos. Algunos postergaron la aceptación de Apocalipsis, de Santiago y también de la carta de Filemón. Y obviamente es de conocimiento de todos que aún en los días de Martín Lutero, el propio Martín Lutero llegó a considerar la carta de Santiago y llamarla como una epístola de paja. No con esto quería decir que no era inspirada, que no era canónica, sino que para la teología luterana esta epístola no tenía la relevancia de Romanos, de Gálatas y de otras literaturas canónicas. Es de allí que esto ha llevado a algunos a pensar si acaso hay un canon dentro del canon. ¿Qué significa un canon dentro del canon? Bueno, si analizamos la predicación de los últimos 25 años y si analizamos la selección al azar y la utilización de ciertos pasajes por encima de otros, podríamos considerar que hay algunos líderes espirituales, pastores y predicadores que parecen darle más importancia a algunos textos de la palabra de Dios que a otros, de donde algunos han llegado a considerar, si acaso algunos piensan que hay un canon dentro del canon, es decir, si hay literatura, si hay libros o porciones de la palabra de Dios que son más inspiradas que otras porciones. Todo este debate nos lleva a la conclusión de que es importante conocer cuáles fueron los rigores, señalar que no fue la iglesia la que le dio el carácter de inspiración a los libros, sino que la iglesia solo fue el medio utilizado para la selección de lo que ya venía de la boca de Dios, de lo que ya venía del corazón de Dios. El canon es importante y aunque algunos hoy han querido reabrir el debate si acaso los libros protocanónicos o deuterocanónicos no deberían ser considerados para ser canonizados. Y otros hasta han llegado a pensar, ¿por qué no reabrir el debate para considerar si debemos incluir en la Biblia otros libros como inspirados? Por ejemplo, como fue en el caso de 1547 en el Concilio de Trento, cuando la Iglesia Católica, posterior a la Reforma Protestante de 1517, incluyó en su Biblia todos los libros deuterocanónicos, porque con estos libros podían avalar las prácticas que fueron señalados por los reformadores como no bíblicas, prácticas como la adoración a los muertos, prácticas como tener ídolos e imágenes en los templos, prácticas también como la venta de indulgencias y otras prácticas que eran avaladas por la Iglesia Católica. En el Concilio de Trento de 1547, la Iglesia Católica incorpora a su Biblia de manera formal libros que pudieran servir de sustento teológico a estas prácticas. Entonces, algunos han llegado a pensar si no sería una opción reabrir el debate de cuáles libros deben formar parte hoy de un nuevo canon. A esto le respondemos que los libros que están en la palabra de Dios son los libros que Dios ha querido que conformen el canon, que ha transformado, ha cambiado y ha llevado a tantas personas al cielo. Algunos se preguntan, pastor, ¿y no ha existido la posibilidad de que se quedara fuera algún libro que fue inspirado y no está en el canon? A esto respondemos tajantemente, no hay manera de que Dios, el dueño de toda sabiduría y de todo conocimiento, permitiera que lo que Él reveló y lo reveló para que gobernara a su pueblo se quedara fuera de los libros de la Biblia. Todo lo que está en la Biblia es lo que necesitamos para llevar una vida de piedad, para llevar una vida de santidad y una vida que nos conduzca hasta la patria celestial. No se mueva porque cuando regresemos seguimos impartiendo muchísima más información acerca de la Biblia, el libro de Dios, en este masterclass que esperamos esté siendo de gran bendición para cada uno de ustedes. Regresamos en breve con más información.
Bendiciones. Quiero invitarte a que este próximo mes de septiembre nos acompañes en una interesantísima serie acerca de la Biblia que hemos venido desarrollando desde años anteriores. Nuevamente estaremos hablando bajo el tema La Biblia, el libro de Dios. Impartiremos enseñanza sobre el origen de la Biblia, sus escritores, los orígenes de los textos sagrados, los misterios que hay en la conformación e inspiración de la palabra de Dios y del canon del Antiguo Testamento y del Nuevo Testamento, cuáles fueron los primeros manuscritos y cuáles son en la actualidad los manuscritos más confiables. Todos estos temas los estaremos desarrollando durante todo el mes de septiembre en una serie que hemos titulado La Biblia, el libro de Dios. Te invito a que te suscribas en nuestro canal de YouTube, Pastor Waldo Castillo Oficial, y que no te pierdas este masterclass que estará súper interesante acerca de la Biblia, el libro que creemos, el libro que amamos, el libro que nos ha revelado Dios y el libro que todos conocemos como el libro de Dios. Masterclass especial, la Biblia, el libro de Dios, durante todo el mes de septiembre. Suscríbete en nuestro canal, Pastor Waldo Castillo Oficial. Estamos de regreso en nuestro masterclass y hemos compartido con ustedes una serie súper interesante de informaciones acerca del canon de las Sagradas Escrituras. Los dejamos cuando ya para el siglo III de nuestra era, para el año 300, 350, casi llegando al año 400 de nuestra era, teníamos ya aceptado todos los libros tanto del Antiguo Testamento como del Nuevo Testamento. Para el año 383, el Papa Dámaso I le encargó a un sacerdote de nombre Jerónimo que tradujera la Biblia al latín. Es importante recordar que el Nuevo Testamento fue escrito en griego, pero no en el griego clásico, sino en un derivado griego llamado griego koiné. Ese griego koiné es un derivado del griego que llegó a las provincias de Asia de la mano de la invasión griega helenística. Alejandro Magno sale de Grecia y va conquistando todo, desde África hasta Asia, toda la parte meridional europea, y entonces va helenizando. A diferencia de otros imperios que iban destruyendo, Alejandro iba estableciendo alianzas y también compartiendo su cultura, porque él tenía el sueño de que todo el mundo hablara un mismo idioma. Ante su muerte, solamente 10 años después de salir, cuando tenía apenas 23 años, muere a los 32, 33 años, Alejandro no puede ver cumplidos sus sueños, sino que 4 de sus generales se dividen su imperio y entonces la parte ptolomea se queda alrededor del Asia Menor y continúa con la parte de la helenización. Es de allí que surge la librería o la biblioteca alejandrina. La biblioteca alejandrina no estaba en Grecia, estaba en Egipto, porque hubo un acuerdo entre los gobernantes de Asia Menor y los gobernantes, el general que se queda en la parte de Egipto, donde el de Asia Menor envía a unos judíos hasta Egipto para que puedan ayudarle con la parte de la culturización, con la parte del conocimiento del griego, del hebreo, y es de allí donde se conforma una gran biblioteca conocida como una de las grandes maravillas del mundo, que es la Biblioteca Alejandrina, en honor a Alejandro Magno. Bueno, ya para los días de Cristo y de su ministerio,
El idioma que se hablaba era el idioma griego, pero el idioma griego fue sustituido eventualmente por el latín, cuando los romanos conquistaron a todo lo que dejó Alejandro Magno. Continuaron hablando griego, pero el griego se fue convirtiendo en el idioma internacional, mientras que fue tomando cuerpo el latín. La palabra koiné significa común, de allí que el griego común fue el griego que se hablaba en los días del ministerio de Cristo de manera internacional, aunque los judíos hablaban el arameo a lo interno de sus sinagogas y en su vida cotidiana. Posteriormente se establece el latín como el idioma. Recuerden que ya para mediados del siglo XIII, del siglo X, a partir del siglo VIII, entonces ya desaparece el griego en toda Europa y se establece el latín. Es por ello que en el siglo IV, alrededor del 383, Dámaso I le encarga a este sacerdote llamado Jerónimo que traduzca la Biblia griega al latín. Y la traducción de la Biblia griega al latín es lo que se conoce como la Vulgata latina. Vulgata de vulgar, o sea, de común, y latina del idioma latín, que fue la primera traducción del griego a otro idioma. La Biblia fue el primer libro en ser traducido en todo el mundo. La Biblia fue el primer libro en ser multiplicado. La Biblia fue el primer libro en ser traducido cuando fue traducida la Biblia del hebreo al griego, conocida como la Septuaginta, y fue el primer libro en ser impreso en todo el mundo. Y esto ocurrió en la imprenta de Johannes Gutenberg en el año 1456, cuando Johannes Gutenberg fundó la imprenta, comenzó a imprimir Biblias de inmediato. Algunas personas se preguntan cómo llegamos a tener la Biblia en divisiones de capítulos y versículos. Fue para el año 1235 donde primero llegamos a tener la Biblia dividida en capítulos, pero la Biblia hebrea fue dividida en capítulos ya para el siglo X. El siglo X aproximadamente, ya había un grupo de expertos de la palabra del Señor que fueron haciendo un trabajo especial en la división de la Biblia hebrea, pero ya toda la Biblia fue dividida, tanto el Antiguo Testamento como el Nuevo Testamento fue dividido en capítulos para el siglo XII. Específicamente, este trabajo lo comenzó a realizar un señor llamado Stephen Langton. Stephen Langton fue quien comenzó a realizar este trabajo, aunque ya formalmente la Biblia completa dividida en capítulos y versículos lo lograra en 1551 un señor llamado Robert d'Estienne. Robert d'Estienne fue en quien en el 1550 aproximadamente dividió toda la Biblia del Antiguo Testamento y del Nuevo Testamento en capítulos y versículos para poder facilitar su lectura. Es de allí que podemos hablar entonces de que la Biblia comenzó a correr en la Edad Media, llegando a ser traducida al alemán por Martín Lutero. Posteriormente fue llevada al inglés por William Tyndale, y también un alemán de apellido Didiotti la llevó al italiano. Y la Biblia fue traducida al francés también por Calvino, fue traducida al alemán por Didiotti, traducida por Lutero, al italiano por Didiotti y al inglés por William Tyndale. Esta Biblia también comenzó a ser llevada a diversos idiomas y a diversos dialectos, llegando la Biblia actualmente a haber sido traducida a más de 2.500 idiomas y dialectos alrededor de todo el mundo. Actualmente las sociedades bíblicas británicas reportan que deben ser imprimidas por lo menos 50 Biblias cada 3 minutos para poder cumplir con el gran volumen y la demanda a nivel del mundo que hay de la palabra de Dios. La Biblia es el libro de mayor lectura alrededor del mundo.
La Biblia es el libro que ha sido traducido a más idiomas en el mundo entero. La Biblia es el libro que rompe todos los récords de venta todos los años. Y la Biblia definitivamente es el libro de Dios. En este masterclass hemos querido tocar muy brevemente algunos detalles que hacen de la Biblia un libro único y un libro especial. Actualmente en la República Dominicana celebramos el mes de la Biblia y debemos celebrarlo con gran alegría, con gran regocijo, sabiendo que Dios nos ha dado la bendición de poseer la palabra de Dios en formato de escritura para que nos gocemos, nos alegremos y sirvamos al Señor. En nuestro próximo masterclass estaremos compartiendo algunas informaciones relevantes acerca del concepto de inspiración y de inerrancia de la palabra del Señor. Con esto estaremos dando nuevos datos que aportarán a su crecimiento espiritual y al conocimiento que usted debe tener acerca del libro de los libros, el libro de Dios que es la Biblia. Así que en nuestro próximo masterclass no se lo pierda, porque usted descubrirá a qué se refieren los expertos y técnicos cuando hablan de inspiración, a qué nos referimos cuando hablamos de inerrancia y por qué es tan importante conservar la idea y la teología de la inerrancia y de la inspiración de la palabra del Señor, y cuáles cosas están en riesgo si nosotros comenzamos a negociar estas dos ideas. Le invitamos a que se suscriba a nuestro canal de YouTube, Pastor Waldo Castillo Oficial, para que no se pierda de nuevos contenidos que estaremos colgando en los próximos días venideros y de nuestro masterclass de la próxima semana. Invite a alguien a que sea parte de nuestra familia también ministerial. Si esta intervención, si esta enseñanza ha sido de bendición para su vida, ayúdenos a que otros también puedan disfrutar de estos contenidos. No olvide que estos masterclass son colgados momentáneamente en nuestro canal de YouTube, pero posteriormente son retirados porque son una transmisión especial para nuestros suscriptores del canal de YouTube, Pastor Waldo Castillo Oficial. Los espero la próxima semana en Masterclass, la Biblia, el libro de Dios. Estuvo con ustedes el Pastor Waldo Castillo. Dios le bendiga. Hasta la próxima semana. Bye bye.